Quizás usted haya visto estos símbolos en alguno, como en esa ambulancia. No sé si usted en alguna ocasión lo llegó a ver. A mí me tocó verlo en una o dos ocasiones. No mucho, pero sí me tocó verlo. Este símbolo que es el símbolo de medicina, o se utiliza en la medicina. Hay dos diferentes. Hay, por ejemplo, el de la mano izquierda. Bueno, en mi pantalla es a mano izquierda, donde está la ambulancia. La parte de arriba, dos serpientes y un palo o algo ahí con dos alas, ¿verdad? Y hay otro como el de mi mano derecha, no sé si en su pantalla está igual, pero en mi mano derecha, donde dice ambulancias más salud, y está solamente una línea y una serpiente enredada en esa línea. Se utilizaba esto mucho en los lugares médicos, en las ambulancias, en los hospitales. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues esa es una idea que se tomó de la Biblia. Muchas cosas que vivimos en nuestra vida, es más, inclusive películas, no sé si usted se ha dado cuenta, hay películas que cuando usted las ve y pone atención a lo que está sucediendo en esa película. Algo está pasando aquí con mi mouse. Creo que ya se le acabaron las baterías o algo así. Sí. Le voy a pedir a Axel o a Gael a ver si me busco unas baterías ahí en el cajón, donde tengo las cosas. Cuando usted mira las películas, usted mira estas series o estas películas que usted mira por ahí en la televisión, y empieza a notar detalles. Muchas historias en las películas son tomadas de la Biblia, aunque no dicen que son de la Biblia, pero la misma idea de enseñanzas bíblicas aparecen en estas películas. No sé si usted ha visto, por ejemplo, le voy a mencionar alguna. Usted quizás haya visto esta película más de fantasía, de Narnia, donde sale un león que muere y resucita. Y si usted recuerda a quién se representa como león de la tribu de Judá en la Biblia, pues a Cristo. Y Cristo murió y Cristo resucitó. Y así infinidad de cosas que en las películas, en nuestro diario vivir, tenemos muchas cosas y muchas actitudes y ideas y enseñanzas que vienen y provienen de la Biblia, como este emblema que aparece por ahí en nuestra imagen, que aparece ahí plasmada en la imagen en la parte superior. ¿De dónde viene esta imagen? Bueno, esta imagen viene del Antiguo Testamento. Viene del Antiguo Testamento y viene de una historia que se le llama la serpiente de bronce. Y quisiera que me acompañaran a leer esta historia en el Antiguo Testamento, y por qué usted entenderá por qué se tomó para esta serpiente de bronce, por qué se tomó como símbolo de sanidad, como símbolo de medicina, ¿verdad? Vayamos allá a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Déjeme ponerle la cita para que no se pierda usted también. ¿Qué sucedió? Números capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 4, del versículo 4 al versículo 9. En el versículo 1 al 3 dice que el Señor iba acompañando a su pueblo y estaba con su pueblo en todo momento, en esa marcha hacia la tierra prometida. Dios los acompañaba, Dios estaba con ellos, Dios los ayudaba, Dios los prosperaba. Pero el pueblo, dice en el versículo 4, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Dicen, para morir aquí en el desierto. Nuevamente se vuelven a quejar. Recuerda esta queja constante del pueblo de Dios. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron, diciendo, aquí no hay nada para comer, no hay agua para beber. Además estamos cansados de este horrible maná. Versículo 6. Entonces el Señor se molestó por este reclamo del pueblo, por esta actitud del pueblo. Se molesta e envió inmediatamente serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos por estas serpientes
y muchos murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que se quiten las serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con solo mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Esto es lo que sucedió. Vemos a un pueblo se corta la transmisión de repente, no sé qué sucedió. Vemos a un pueblo rebelde. Vemos a un pueblo que a pesar del cuidado que Dios les daba, a pesar del maná que Dios les mandaba, del agua que necesitaban, que Dios les daba a su debido tiempo, eran quejumbrosos este pueblo, se quejaban mucho. Y no solamente se quejaban contra Dios, se quejaban también contra el enviado de Dios, contra su siervo. Y no solamente contra Dios y contra su siervo, se quejaban también de lo que Dios les daba. Dios les daba el maná, ellos no tenían que trabajar, ellos no tenían que cultivar, ellos no tenían que moler el grano para preparar el maná, no tenían que cocerlo en hornos, Dios se los daba listo cada día. Simplemente tenían que recogerlo y comerlo. Ya lo que ellos hicieran con el maná, se hacían tortas, se hacían lo que hicieran, ellos podían prepararlo de 1000 maneras, pero ya estaba listo para comer el maná. Aún así, cuando Dios les daba todo a manos llenas, cuando Dios les daba todo servido completamente, se quejaron. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, contra su enviado, y se quejaron contra lo que Dios les mandaba. Ahora, en esta historia podemos ver un símbolo importante, y vemos que Dios manda serpientes venenosas para que mordieran a su pueblo, y la gente muriera. Por este reclamo, por de ser malagradecidos con lo que Dios hacía con ellos. Y vemos, por ejemplo, si tomamos en simbolismo, vemos que la serpiente en la Biblia, durante la Biblia, en Génesis, la serpiente habló con la mujer. Y vemos al final, en la Biblia, en Apocalipsis también, que dice que Satanás es la serpiente antigua. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 22 también nos menciona a Satanás como la serpiente venenosa, la serpiente que quita la vida a las personas, la serpiente que nos hace morir. Y si lo tomamos en ese contexto simbólico, ¿por qué vinieron serpientes? Y lo comparamos con lo que la Biblia dice, lo que es la serpiente, vemos que Satanás es quien trae el pecado, y el pecado sería el veneno de la serpiente que nos hace morir. El pecado nos lleva a la muerte a usted y a mí hoy en día. ¿Qué dice la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, ¿recuerda? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas serpientes que Dios envió simbolizando a Satanás, el veneno al pecado y la consecuencia del pecado que era la muerte. ¿Pero por qué estaba muriendo su pueblo? Porque habían pecado delante de Dios, blasfemando contra Dios, renegando contra Dios, y no solamente contra Dios, sino también contra su siervo, y también quejándose de lo que Dios había hecho, del cuidado que Dios les daba, dándoles el agua, el maná, el cuidado y la protección a su pueblo. Entonces tenemos ya un contexto general. Entenderá usted por qué de la imagen que les mostré al inicio, si leyó la historia. ¿Por qué vino la desgracia? La desgracia vino en el versículo 5 y versículo 6 encontramos precisamente la razón por la cual vino la desgracia a este pueblo. En el versículo 5 y versículo 6 volvamos a leerlo, dice el versículo 5 y 6. Comenzó a hablar el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada. No hay ni agua para beber. Y estamos cansados de este maná, horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas al pueblo y muchos fueron mordidos y murieron.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegó el pueblo a esa condición? Porque puede suceder y nos puede... ¿Por qué traje esta clase hoy para usted y para mí? Porque nos puede llegar a suceder a usted hoy. A usted y a mí hoy en día. ¿A qué me refiero? Cuando las personas empezamos a desanimarnos y empezamos a dudar de Dios, de lo bueno que Dios nos ha dado, del cuidado que Dios ha tenido con nosotros, del trabajo que Dios nos ha dado, de la familia que Dios nos ha dado, de todo lo material y lo espiritual que Dios nos ha dado, y empezamos a quejarnos y empezamos a desanimarnos, nos desanimamos y luego vamos a quejarnos de Dios. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces así somos nosotros como humanos. Delante de Dios nos quejamos. Tenemos alimento, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos lo suficiente para vivir, para ser felices, y aún así nos quejamos. Nos quejamos y empezamos a decir: es culpa de Dios, y por qué Dios, y de seguro es por esto, y ya estoy cansado, ya estoy fastidiado de siempre lo mismo, siempre tener que comer lo mismo. Quizás en esta pandemia digamos: ya estoy cansado de estar encerrado, ya estoy fastidiado, ya no más, ya no sé por qué Dios permite esto, no sé. Y empezamos a desanimarnos y a fastidiarnos y a flaquear nuestra fe. Y empezamos a culpar a Dios de lo que estamos viviendo. Cuando a veces no nos damos cuenta que todas las situaciones que estamos viviendo quizás sea por nuestra desobediencia y nuestra falta de fe y nuestro desánimo, el ser malagradecidos para con Dios. Recuerde algo: nuestra situación siempre puede empeorar. La del pueblo de Dios se quejaba: no tenemos comida. Tenían comida. No tenemos agua. Claro que tenían agua, si no hubieran muerto de sed. Pero se estaban quejando, sin embargo. Ahora sí, su situación podía empeorar. Y de hecho empeoró. Por ese desánimo, por esa falta de fe, por ese reclamo inconsistente, ese reclamo incorrecto delante de Dios, ese desprecio para con Dios, bueno, Dios les mostró que su situación podía empeorar. Y estoy seguro, más que seguro, que cuando la situación empeoró, quizás dirían: uy, estábamos mejor antes, ¿para qué decíamos? Esa es la actitud de todos los seres humanos. A todos nos pasa eso. Pensamos que lo que tenemos es lo que siempre hemos de tener y nunca nos va a faltar. Y siempre exigimos a Dios algo más y no agradecemos por lo que ya tenemos. Pero nuestra situación siempre puede empeorar. Hay que ser agradecidos con Dios y no caer en desánimo, no caer en falta de fe por cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea el momento que estamos viviendo, que estamos atravesando. ¿Qué más podemos aprender aquí? Bueno, que para que esta cosa o esta aflicción menguara, para que este castigo de las serpientes menguara y al menos dejara de morir tanta gente, el pueblo tuvo que hacer algo. Tuvo que reconocer su falta delante de Dios. Tuvo que reconocer: nos equivocamos. No debimos de hablar contra Dios. No debimos de hablar contra su siervo. No debimos de quejarnos del pan que nos envía. Si Dios está cuidándonos, no debimos de hacer eso. Bueno, ese es un punto importante y un punto de partida que tenemos que reconocer en nuestra vida. Si a usted le falta fe, si usted ha reclamado a Dios por lo que está viviendo, si usted ha dicho: es que mi vida me va mal, bueno, siempre podría ir peor. Reconozca todo lo bueno que Dios tiene para con usted en estos momentos. Pero estoy enfermo. Bueno, hay personas que tienen enfermedades aún más graves que las de usted, quizás más dolorosas que las de usted y más difíciles de llevar. Pero es que estoy en escasez. Bueno, hay personas que viven debajo de un puente, no tienen ni casa y usted se está quejando. Es que no me gusta esta comida. Pues hay personas que ni siquiera comida tienen. Siempre nuestra situación puede empeorar. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar esa soberbia de nuestro corazón, como hizo el pueblo, y reconocer y arrepentirnos de esa falta que hemos cometido para con nuestro Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Dice el versículo 7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado. Reconoció su falta. Hemos pecado. El pueblo rebelde que se estaba quejando antes contra Dios y contra Moisés y contra lo que Dios le daba, ahora regresa a Moisés y le dice: Moisés, ayúdanos. Hemos hecho mal. Hicimos enojar a Dios. Ofendimos a Dios. Y no solo a Dios, también a ti, Moisés. Hablamos contra ti. Dijimos cosas malas de ti. Y no solamente de Dios y de ti, Moisés. Dijimos cosas malas de lo bueno que Dios era con nosotros, mandándonos maná cada día. Por favor, ayúdanos, Moisés. Dice: fueron y se arrepintieron y dijeron: hemos pecado contra ti. Pide al Señor que nos quite
estas serpientes, que quite esta calamidad, que deje de haber muertes entre el pueblo. Ahora yo me pregunto, ¿qué tantas serpientes habrán llegado al pueblo? El pueblo era numeroso. Quizás si vemos 1 o 2 serpientes, usted y yo no tendríamos miedo. Menos personas como ellos, personas de campo, personas habituadas a ver este tipo de animales. Yo recuerdo que en mi niñez, cuando iba con mi abuelo al rancho, miraba por ahí, por ejemplo, animales venenosos o animales como serpientes, y yo les tenía miedo, yo me alejaba de ellos. Y mi abuelo reaccionaba muy tranquilamente para espantarlas o si pretendían atacarlos, para matarlas. A veces agarraba, no sé, un machete, un palo y los mataba, o bien tranquilamente, sin miedo. Y yo con miedo no quería ni acercarme, ¿verdad? Mejor me alejo, mejor me hago a un lado, porque no estaba habituado a ver o acostumbrado a ver este tipo de animales. Pero las personas acostumbradas no tienen mucho miedo de estas serpientes. Pero ¿cuántas serpientes? Eso sí hay una. Pero si hubiera muchas, obviamente yo creo que la situación cambiaría. Y dice que Dios mandó muchas serpientes venenosas. Y mucho pueblo fue mordido por estas serpientes y muchas personas murieron por la mordedura de esta serpiente. No es que Dios quisiera torturarlos, pero quería enseñarles que deben de ser agradecidos para con Él. Él los cuidaba, Él los protegía, Él los guiaba, Él los alimentaba. No era merecedor de estas faltas y de estas blasfemias y de estas ofensas que el pueblo clamaba contra Dios. Ahora, ¿cuál era el punto para volver a regresar y estar bien delante de Dios y que Dios volviera a cuidarlos? Necesitamos arrepentirnos, reconocer nuestras faltas. Y el pueblo hizo eso. El pueblo regresó a Dios y le dijeron, nos arrepentimos. Moisés, por favor, intercede por nosotros. Habla con Dios para que Dios haga algo por nosotros, porque estamos muriendo. Y si no volvemos a Dios, vamos a morir todos por estas serpientes. ¿Cuántas serpientes serían? Muchas. El pueblo era numeroso y muchas serpientes mordieron a muchas personas. Números capítulo 21. Vayamos a Números capítulo 21. Dios escucha y ve el arrepentimiento en las personas, y ese es nuestro Dios amoroso. A pesar de la falta y de la ofensa que le hicimos a Dios, a pesar de lo malo que hemos sido con Dios aplicándolo a nosotros, si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Dios provee un medio para reconciliarnos con Él. Dios provee un medio para salvarnos. Dios provee la medicina adecuada a la situación adecuada. Vayamos allá a Números capítulo 21, versículos 8 al 9. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés ora por el pueblo y dice, mira Dios, el pueblo se ha arrepentido de lo que hicieron? Hablaron mal. Entonces dice el versículo 8, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa, ponla en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar a la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban a la serpiente de bronce y sanaban. Ahora quiero mencionar un detalle aquí en esto. Primero, Dios puso un medio para sobrevivir a la mordedura de la serpiente, pero no quitó las serpientes. ¿Sí lo notó? El pueblo clamaba, clama a Dios, Moisés, para que nos quite las serpientes, para que ya no estén más serpientes mordiéndonos. Y Dios dijo, bueno, ellos se arrepintieron, ellos decidieron cambiar su actitud para conmigo, voy a poner un medio para que no mueran, pero las serpientes van a estar ahí. Cuando una serpiente los muerda, volteen a ver a esa serpiente de bronce, y cuando la miren, no van a morir, van a sanar. Con tan solo verla, sanarán. Pero las serpientes van a seguir ahí. ¿Qué podemos aprender de esto? De esta idea. Todos pedimos a veces que Dios quite todo tipo de calamidad, que se desaparezcan las calamidades absolutamente, que no haya ninguna calamidad en nuestra vida. Y a veces Dios no provee ese tipo de respuesta. A veces Dios provee la respuesta de te voy a dar un medio para que puedas sobrevivir a esa calamidad. Te voy a dar un medio para que puedas pasar por esa calamidad, pero no te la voy a quitar. Así como no quitó la serpiente, simplemente dio un medio para que las personas no pudieran o tuvieran un medio para sanar y no morir. Pero las serpientes iban a estar ahí, como recordatorio de lo que ellos habían hecho, del mal que ellos habían hecho en el pasado contra Dios.
para que le recordara estas serpientes que están aquí entre nosotros y que nos muerden. Aunque ya no morimos, nos duele la mordedura y nos da miedo no alcanzar a mirar a la serpiente de bronce para sanar. Pero nos recuerda a no volver a faltarle a Dios. Nos recuerda a no alejarnos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo reconocía su aguijón en la carne. Él dijo, yo fui muy malo persiguiendo a la iglesia. Yo fui pésimo matando cristianos, persiguiéndolos, haciendo maldades. Y le he rogado al Señor ya 3 veces que me quite este aguijón en la carne. Y el Señor me responde, bástate mi gracia. Es necesario que recuerdes lo que eras. Es necesario que recuerdes todo el mal que habías hecho, aunque te provea un medio para que puedas soportarlo. Aunque te provea un medio para que puedas sobrellevar esto que estás viviendo y no mueras. Bueno, muchos de nosotros, si lo aplicamos a nuestro día, quizás Dios nos dé la vacuna. Quizás Dios dé la vacuna para el coronavirus, les dé la inteligencia a los científicos para que puedan hacer una vacuna y distribuir una vacuna para esto del coronavirus y quitar el miedo de las personas, pero el coronavirus no se va a ir. El coronavirus va a seguir existiendo. Los contagios van a seguir existiendo. Quizás la vacuna nos va a proteger de no morir. La vacuna nos va a dar un poco más de tranquilidad, pero igual va a seguir ahí. Así como hay vacunas para el flu, pero la gente sigue enfermándose del flu todos los años. Y aunque usted no lo crea, muchas gente siguen muriendo por el flu en el mundo. Cada año. Aún y con todo y vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna simplemente es un medio para protegernos de ciertos tipos de flu, pero no de todos. Depende mucho de la condición de la persona. Entonces Dios nos da un medio para sobrellevar, pero no quita la aflicción en sí. Y eso sirve como recordatorio para este pueblo, no volver a hacerlo, no volver a realizar este tipo de actividades, de este tipo de ofensas contra Dios. Vamos a otra parte. ¿Qué sucedió después con esta serpiente? Y esto es lo que me llama mucho la atención a mí. El ser humano tendemos a enfocarnos en lo que vemos, enfocarnos en el mensajero y no en quien envió el mensaje. Nos enfocamos en lo visible, por eso la idolatría de las personas. Quieren ver algo para orarle, quieren tocar algo para decir que ese es su Dios, quieren sentirlo, porque si no, entonces no tiene sentido. Orar a algo que no veo, no, yo necesito ver algo. Bueno, esta serpiente fue un medio específico por Dios para salvarlos de las mordeduras de otras serpientes en un lugar específico. Pero siempre las personas tendemos a ser ídolos de lo que no debemos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Por más de 600 años, o aproximadamente alrededor de 600 años, se guardó esta serpiente de bronce por el pueblo de Dios. Y se transgiversó tanto la idea que ya hasta se le estaba quemando incienso a la serpiente por el pueblo de Dios. Y esto a Dios le desagradó. Y de hecho, leemos en 2 Reyes 18:4, vemos a este rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios y quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y a Dios le gustó lo que este rey hizo con esa serpiente. Porque Dios había puesto un medio para que simplemente se libraran de la mordedura de la serpiente y no mordieran, y la gente lo hizo un ídolo. Siempre la gente se inclina ante lo que no debe. Y lo hizo un ídolo. Y tanto así que duró tanto tiempo que tuvo que venir este rey después, en 2 Reyes, a destruir la serpiente hecha por Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y le habían puesto nombre a la serpiente. Ya hasta tenía nombre la serpiente. Neustán, ¿verdad? Le quemaban incienso y le pusieron nombre a la serpiente. ¿Dios les mandó eso? No. Pero así somos la humanidad. Muchos, aunque usted no lo crea, sucede lo mismo con la ciencia. Hay personas que su ídolo es la ciencia. Adoran a la ciencia, veneran a la ciencia. Y la ciencia es todo para ellos.
En lugar de ver quién les dio la sabiduría al hombre para crear las vacunas, para idear todo eso, para pensar el cerebro que Dios diseñó en cada persona, en cada científico, no, se inclinan ante el científico, se inclinan ante el descubrimiento que hizo esa tal o cual persona. Y empiezan a adorarlo. Tanto así que no aceptan ninguna otra cosa. Desechan la voluntad de Dios, desechan la Biblia y solamente adoran a la ciencia. Ya no oramos a Dios por respuesta, ahora volteamos a ver a los científicos, a ver a qué horas nos van a dar la vacuna. Ya no le pedimos a Dios que le dé sabiduría a los científicos para que nos ayuden en la pandemia. No, buscamos al científico, ignoramos a Dios. Inclusive he escuchado personas decir, no, es absurdo ir a inclinarse a adorar a Dios. Hay que dar fondos para los científicos para que saquen más pronto la vacuna. Olvidándonos de quién le da la inteligencia al hombre para descubrir las cosas. Nos inclinamos ante cosas que no debemos inclinarnos. Nos inclinamos ante criaturas en lugar de inclinarnos ante el Creador. Siempre ha sucedido. Dios puso un medio y ahora la gente se inclina ante el medio y no ante Dios. Hoy hay un medio que Dios ha puesto para librarnos de la muerte, pero una muerte más grave, de una muerte espiritual. Y Cristo, en representación, ahora usted dirá, bueno, déjeme explicarle un poco en esta siguiente parte. Quiero que me acompañe a leer Juan capítulo 3, versículos 13 al 18, y luego les voy a explicar un poco. Nadie subió al cielo, dice Juan 3, 13 y 18, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Versículo 14, como Moisés, ponga atención en el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vio lo que se menciona ahora? La serpiente representa a Satanás, el pecado. La serpiente representa muerte por medio del veneno, por medio del pecado. Ahora, fue clavada, fue puesta en un madero, fue puesta en algo en alto la serpiente en el tiempo de Moisés. Fue puesta ahí en señal de estar clavada la serpiente en ese palo, ¿verdad? Ahora, Cristo, dice la Escritura que tomó nuestros pecados, como leíamos hace un momento en Isaías. Cristo tomó el pecado del mundo y lo clavó en la cruz, en similitud de la muerte de la serpiente. ¿Recuerda la profecía en cuanto a Cristo en Génesis capítulo 3, versículo 15? Hablando de Cristo y la mujer y la serpiente, dice, esta te herirá, ¿cómo dice? Tú le herirás en la cabeza, esta te herirá en el calcañar, algo así, no recuerdo si los estoy cambiando. Pero haciendo referencia a que Cristo iba a matar de un golpe en la cabeza a la serpiente, la iba a destruir. También clavando los pecados en esa cruz. Usted y yo, cuando obedecemos el Evangelio, somos crucificados con Cristo, somos clavados, clavamos el pecado, clavamos el veneno, clavamos la serpiente en la cruz para poder morir y nacer a una vida nueva. Por eso Cristo tuvo que ser puesto, levantado como la serpiente. Al ser levantado como la serpiente, nos está mostrando un medio para poder sanar, un medio para poder librarnos del pecado, un medio para poder sanar de toda enfermedad espiritual, de toda mancha espiritual. Tenía que estar en alto para que nosotros volteáramos hacia la serpiente en el tiempo de Moisés. Cristo tenía que ser levantado en alto para que usted y yo volteáramos hacia el sacrificio de Cristo y poder ser sanados de ese pecado, poder clavar en esa cruz el pecado de todos nosotros, como dice la Escritura. Llevó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16.
Cristo les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se ha puesto usted a pensar en el ejemplo del Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo? ¿Cuántas personas, imaginémonos a los israelitas hoy en día, muriendo por la mordedura de las serpientes? ¿Se ha puesto a pensar que algún israelita dijera, yo no creo que este remedio funcione, yo no creo que este sea el medio para salvarnos? Imagínese al momento que la serpiente venenosa lo mordió y que Moisés le dice, tienes que mirar a la serpiente de bronce. No, yo no creo, Moisés, que esto sea necesario. Basta con creer. Yo creo, no necesito ver a la serpiente, no necesito hacer algo para sanar. Moisés, no, yo creo que así está bien. O quizás diciendo, yo no veo la relación entre la mordedura y una serpiente de bronce. ¿En qué nos va a ayudar? El veneno está dentro de nosotros, está dentro de nuestro cuerpo. ¿En qué me ayuda a mirar una serpiente? ¿No me va a sacar el veneno de mi organismo? No, debe haber otro medio. Eso es absurdo, eso no tiene sentido, Moisés. Quizás hay otra forma, Moisés, de ser salvos. No hay que ser extremista, Moisés. Quizás no es el único medio para salvarnos. No, quizás es que tú quieres que nomás como tú lo dices, Moisés. Debe haber otras formas. Ahorita vamos a pensar y vamos a ver de qué otras formas podemos salvarnos. No debe ser. Eso no es el único. No eres el único, Moisés. No te creas único. Imagínese a los israelitas hablando de esa manera. Bueno, ¿sabía usted que hoy en día las personas hablan de esa manera en cuanto al remedio que Dios nos dio, que es nuestro Señor Jesucristo? No, yo no creo que el bautismo nos salve. No, eso es una exageración. Yo pienso que haciendo de esto de esta manera, nomás con creer, no necesito ir a obedecer lo que Cristo dijo. No hay que arrepentirnos como el pueblo de Israel. No hay que arrepentirnos para venir. Dios va a poner la solución. Dios nos va a llevar a todos al cielo. No importa. Dios es bueno, Dios nos ama. A todos nos va a llevar al cielo. Personas discutiendo sobre el medio que Dios puso para salvar. Y no entendemos que somos, como dice Romanos, ¿verdad? Somos crucificados con Cristo, juntamente con Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Y somos resucitados juntamente con Él en semejanza de su muerte. No lo entendemos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y sabe qué? La serpiente antigua llamada Satanás a todos ya nos mordió. A todos. Por eso les preguntaba, ¿cuántas serpientes cree que mandó Dios entre el pueblo de Israel? Muchas. Bueno, le tengo una mala noticia. Todos hemos sido mordidos por la serpiente antigua llamada Satanás y ha inyectado en nosotros el veneno llamado pecado. Y ese veneno nos va a llevar a la muerte eterna. Pero Dios puso un medio. Dios puso a su Hijo levantado en una cruz para que usted y yo lo viéramos. Fuéramos a Él y obedeciéramos lo que Él mandó para poder ser sanados, para poder tener esperanza de vida eterna. Hemos sido mordidos. Y dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiere usted este remedio? Dios nos amó tanto. Lo leíamos en Juan. Volvamos a Juan para ver unos detalles que quiero mencionarle. Versículo 14 dice, y como Moisés levantó, Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Porque de tal manera, tanto nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Dios envió a su Hijo no a matarnos, Dios envió a su Hijo para que viviéramos. Dice, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Esa es la salvación para nosotros. Pero si usted y yo no creemos, si usted y yo nos portamos como un judío rebelde diciendo, yo no obedezco, yo no quiero ver a la serpiente, bueno, el que no cree en Él, el que no obedece lo que Él mandó, ya ha sido condenado, ya ha sido mordido por la serpiente y va a morir. Tenemos que buscar y creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Concluyo con esto, mis hermanos y amigos. La serpiente hasta hoy en día es símbolo de sanidad o de medicina o de alivio en muchas instituciones médicas. El símbolo del cristiano, de la sanidad del cristiano, de la sanidad de los hijos de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio en la cruz,
el clavar los pecados de todo el mundo en esa cruz, un cordero sin mancha y sin contaminación. La obediencia al Evangelio es necesaria, el bautismo es necesario, el arrepentimiento en nosotros es necesario para poder adquirir esa salvación. ¿Quiere usted renegar? ¿Quiere usted buscar otro medio? No hay otro medio. Si usted no va a Cristo, el veneno del pecado nos matará. Porque todo aquel que no cree, en Él no cree, dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no va a Cristo, morirá. Como todas aquellas personas en la época de Moisés que no miraban a la serpiente, iban a morir. Si no iban a ese lugar, morirían. Si no miraban a la serpiente, morirían. Si usted y yo no vemos el sacrificio de Cristo, no obedecemos el sacrificio de Cristo, ¿sabe qué? Moriremos. Pero no físicamente, una muerte más grave. Moriremos eternamente. Con la serpiente había muerte, el veneno del pecado. Pero con Cristo hay vida eterna. Quiero concluir, encerrar todo en una frase de lo que hemos hablado. Dios siempre provee una salida a la adversidad para todos aquellos que se arrepienten y le buscan. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios siempre provee una solución y una salida a la adversidad para todos aquellos que se arrepienten de su maldad y le buscan. ¿Querrá ser usted alguna de esas personas? ¿Querrá usted arrepentirse y obedecer el Evangelio y ser bautizado para el perdón de sus pecados? Espero en Dios que sí, porque es el único medio. Hay un solo Salvador y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Espero que usted tome la mejor decisión. Y si usted ha vivido lejos de nuestro Señor y es cristiano, es momento de reconciliarse con Dios. Y si usted nunca ha obedecido el Evangelio, es momento de obedecer el Evangelio. No espere más. Hágalo hoy.